Buenas tardes para todos mis hermanos, sean bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a esta tarea y le pedimos el favor a nuestra hermana Rosita que nos colabore con la oración de inicio. Rosita, el micrófono, por favor, prende. Gracias, hermanitos de Rutas de Luz y presentes en el chat. Gracias por la oportunidad de hacer la oración en este día. Los saludo a todos con mucho cariño y nos vamos a disponer, vamos a cerrar los ojos, nos disponemos para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios, para alabarlo, glorificarlo y darle gracias por todas las bendiciones que derrama a diario para todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias por nuestro amado Señor Jesús, por nuestra Madre María, por todos los mentores divinos que nos acompañan a diario, Señor. Hoy queremos implorarte y suplicarte su divina compañía, su divina protección a través de nuestros guías espirituales. Suplicarle a nuestro amado Señor Jesús que envuelva en sus divinos efluvios de amor a nuestro hermano Orlando Villarraga, para que esa conferencia que nos va a dar hoy sea de provecho espiritual para todos nosotros los que estamos aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados. Claro, implorando siempre que la paz de nuestro Señor Jesús esté con nosotros y sea siempre nuestra compañía para todos. Glorioso Padre, nos encomendamos en tu presencia divina en este día para que toda nuestra labor salga a un feliz término, si es tu divina voluntad, Señor, que así sea. Que así sea. Gracias, Rosita. Bueno, entonces para dar inicio con la charla, vamos a darle la bienvenida a Orlando Villarraga. Él viene desde San José de los Campos, Brasil, y pues nos va a deleitar hoy con la charla. Orlando Villarraga es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, es licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, es fundador de la revista Ribail, es vicepresidente del Centro Espírita Divino Maestre, traductor de varios libros del portugués al español, autor de 3 obras espíritas en el enfoque socioambiental. Y hoy nos va a brindar la conferencia del tema Yo en la Tierra y la Tierra en mí. Antes de darle la palabra a Orlandito, pues les pedimos a todos por favor mantener sus micrófonos apagados. Cualquier pregunta, duda o sugerencia la pueden colocar en el chat y al final de la charla será respondida con gusto. Entonces el auditorio es todo tuyo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Es una gran alegría para mí participar hoy y agradezco la oportunidad para hablar sobre este tema porque en pocos centros espíritas se tratan este tipo de temas ambientales relacionados con el medio ambiente. Entonces les agradezco esa oportunidad. Voy a compartir mi pantalla aquí. ¿Ya? ¿Está para ver? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, este tema
bastante importante, especialmente en este momento por el cual estamos pasando aquí en el planeta Tierra. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre eso, lo que la espiritualidad superior nos ha traído y también lo que algunas áreas del conocimiento científico nos traen de datos, de informaciones para que podamos tomar mejores decisiones. Cuando Piedad me envió el mensaje de si podía hacer ese tema de yo en la tierra y la tierra en mí, lo primero que vino a mi mente fue lo siguiente. Yo en la tierra y la tierra en mí. Me trajo el recuerdo de cuando niño jugábamos con la tierra, nos untábamos de tierra y la sensación, la experiencia de tener ese contacto fue muy importante en nuestra formación. Creo que eso está faltando mucho en los niños de la actualidad, especialmente los niños que crecen en medios urbanos, donde no tienen ningún tipo de contacto con la naturaleza, no tienen ningún tipo de contacto con la tierra. Y eso los hace ver que el medio ambiente es algo como allá, separado, y aquí los seres humanos. Y se perdió esa noción de que nosotros, seres humanos, hacemos parte del medio ambiente y que por lo tanto deberíamos cuidarlo porque nuestro sustento depende de que el medio ambiente esté en buenas condiciones. Y nosotros en el planeta Tierra estamos en lo que la doctrina espírita nos enseña en una fase de transición entre el mundo de expiaciones y pruebas y el mundo de regeneración. Por lo tanto, nuestro planeta, la Tierra, ya pasó del mundo primitivo y estamos casi que entrando en la tercera etapa de la escala evolutiva que la espiritualidad nos enseña. Entonces, ya la Tierra tiene un histórico y nosotros, como especie humana, dentro de la Tierra, tenemos también un tiempo, una presencia aquí en el planeta Tierra. Vamos a ver cómo es esa presencia. Y el planeta Tierra comenzó hace 4.600 millones de años, junto con el Sol. O sea que en la actualidad estamos por aquí, 4.600 millones. Se estima que las condiciones de nuestro planeta para que sea habitable, como lo conocemos actualmente, va a llegar más o menos a 9.000 millones de años. Entonces vamos básicamente por la mitad del tiempo de vida del planeta Tierra. Después el Sol va a crecer y va a volverse una estrella enana y ahí no vamos a tener la energía suficiente para que la vida continúe de la forma que actualmente la conocemos. Entonces tenemos aún muchísimas oportunidades de seguir encarnando en el planeta Tierra y todo va a depender de cada uno de nosotros si estamos preparados para pasar en esa fase para el mundo de regeneración y continuar encarnando aquí en el planeta Tierra o encarnar en otro mundo que esté más adecuado a nuestro momento evolutivo. Y si queremos ver la historia de la Tierra y para saber cuál ha sido la presencia nuestra como especie humana en el mundo, si consideráramos que toda la historia de la vida de la Tierra hasta el momento fuese un día. Entonces, aquí se originó la Tierra y los primeros organismos fotosintéticos tendrían aparecido a las 6 de la mañana. El oxígeno apareció un poco después de la 1 de la tarde. Y los fósiles más antiguos que se conocen de organismos pluricelulares aparecieron más o menos a las 8 de la noche. Las plantas aparecieron entre 9 y 10 de la noche. Y si vemos aquí, nosotros, los seres humanos o nuestros antepasados, aparecieron a las 23 horas 59 minutos. Y nosotros, como historia de especie humana, es en los últimos centésimas de segundo. Entonces, la presencia nuestra como especie humana en la historia del planeta Tierra es infinitesimal, es muy, muy, muy pequeña. Tal vez de aquí para adelante
si continuamos como especie habitando el planeta Tierra, vamos a tener más tiempo. Pero realmente nuestra presencia en el planeta Tierra ha sido fugaz hasta el momento, en términos de tiempos planetarios. En términos de la vida nuestra, nos parece que ha sido bastante tiempo. Y entonces, Allan Kardec nos dice que cuando estamos encarnados aquí en el planeta Tierra, y ya puede ser que ya llevemos varias encarnaciones encarnando aquí en el planeta Tierra, nos dice lo siguiente: cuando el espíritu está aquí encarnado en el planeta Tierra, está obligado a proveer de alimento a su cuerpo. Encarnados necesitamos alimentar, sustentar nuestro cuerpo físico. Por eso estamos en la Tierra. Si no lo alimentamos, nuestro cuerpo poco a poco se va debilitando hasta que nos puede llevar a la muerte, o primero a una enfermedad y después a la muerte. Y por eso los espíritus nos dicen: nosotros necesitamos luchar por nuestra seguridad y nuestro bienestar, y a través de esa lucha nosotros conseguimos ejercitar y desarrollar nuestras facultades, desarrollar nuestra inteligencia, para que podamos proveer lo necesario a nuestro cuerpo físico. Y como en el Evangelio según el Espiritismo nos dice, tenemos que cuidar del cuerpo y del espíritu. Mientras estemos encarnados, es una obligación que tenemos de cuidar lo mejor posible nuestro cuerpo físico, que es el instrumento que Dios nos dio en esta existencia para continuar creciendo espiritualmente. Por eso debemos cuidarlo lo mejor posible. Mientras más saludables estemos, vamos a poder hacer más cosas, a poder alcanzar los objetivos que nosotros nos propusimos antes de reencarnar. Entonces es una obligación, como nos enseña la espiritualidad, de proveer el alimento adecuado, suficiente a nuestro cuerpo físico. Y ahí, cuando estamos encarnados, la espiritualidad nos enseña que tenemos nuestro espíritu, tenemos el perespíritu y el cuerpo físico. El perespíritu también nos dice Allan Kardec en la pregunta 94 del libro de los espíritus, que la materia de la cual está hecha el perespíritu viene del fluido universal de cada planeta. Entonces, todos los que estamos aquí encarnados en el planeta Tierra, nuestro perespíritu está conformado por el material del planeta Tierra. Por eso es más denso, porque aún es un mundo de expresiones y pruebas. Y en esa fase de transición al mundo de regeneración, que va a ser un nivel más elevado vibratoriamente, va a modificarse y vamos a reencarnar la materia prima que va a ser utilizada para configurar nuestro perespíritu, va a ser un poco diferente, un poco más sutil. Eso es con relación al perespíritu. Y con relación al cuerpo físico, aquí vamos a mostrar en este gráfico de qué está hecho nuestro cuerpo físico en esta encarnación. Entonces existen una serie de elementos primarios, que es el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, que hacen parte de la constitución de nuestro cuerpo físico, que también hacen parte de la estructura de la conformación física del planeta Tierra. Existen otros elementos que son secundarios, que son importantes en ciertas funciones de nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, el potasio, el sodio, en la parte de la conducción eléctrica dentro de nuestro organismo, son fundamentales. Magnesio, el cloro. Y también existen otros elementos que están en pequeñísimas cantidades, pero que cumplen funciones súper importantes. Por ejemplo, el hierro, para transportar la hemoglobina por todo nuestro organismo. Tenemos el cobre, el zinc, que juegan un papel importante en diversas reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. El selenio es también importante en la parte renal. Yo me acuerdo que
hace unos 25, 26 años, mi hija estaba con muchos problemas de tipo urinario y comenzaron a darle antibióticos, primer nivel, segundo, tercero nivel y nada. Hasta que la llevamos a un médico de medicina alternativa y él nos dijo que ella estaba con un problema de falta de selenio. Y en la época del selenio, pues, eso, ¿qué será? Y le colocaron una dosis de selenio y se curó casi que una semana después de estar casi un año con ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque estaba faltando en la alimentación de ella el selenio. Entonces, esos elementos hacen parte de la tierra y nosotros, en nuestra conformación física, hacen parte también y juegan papel súper importante para nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, ¿de dónde vienen esos elementos o a través de qué? ¿Y cuáles son los más importantes para mantener nuestro cuerpo físico en las mejores condiciones? Hay varios nutrientes esenciales que la ciencia, y especialmente la nutrición, ha catalogado como carbohidratos, que son la fuente de energía para nosotros. Las fibras, que nos ayudan mucho en la cuestión del sistema digestivo. Las vitaminas, que regulan muchos de los procesos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo físico. Las grasas, que también nos dan energía y ayudan en la estructura de nuestro organismo. Las proteínas, que son la materia prima de las células, de los tejidos, de nuestro DNA, y varios minerales que nos ayudan en ciertas funciones particulares. Entonces, esos son los principales nutrientes que todos nosotros que estamos aquí encarnados necesitamos para el sustento, y que, como Kardec nos enseñó en la Génesis, es obligación nuestra que podamos consumirlos para mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones. ¿Y de dónde vienen esos nutrientes? ¿De dónde? De los alimentos. Y por eso la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estableció que el día 5 de diciembre fuera conmemorado el Día Mundial del Suelo, porque se considera que el suelo es de donde vienen y donde se originan todos nuestros alimentos. Si el suelo está saludable, las plantas van a estar saludables y van a ser la fuente saludable de nuestros alimentos para que nuestra salud sea excelente. Entonces, vamos a ver aquí de manera general cómo es que funciona el suelo y por qué es tan importante y por qué tenemos tantos problemas en la actualidad. Aquí tenemos el suelo, las plantas. Entonces, las plantas extraen los nutrientes que están en el suelo. En un suelo que está en buenas condiciones existen todos los nutrientes: calcio, magnesio, molibdeno, boro, zinc, cobre, todos los nutrientes que están aquí. Pero los nutrientes solamente no son suficientes. Se precisa de los microorganismos que están en el suelo. En suelos degradados, los microorganismos ya no existen. Han sido llevados a la extinción por diversas causas. Entonces, en un suelo saludable, para que la planta sea saludable, se requiere la presencia de microorganismos. Porque los microorganismos en la naturaleza y en la sabiduría divina tienen la función de extraer estos elementos y llevarlos a las raíces para que la planta pueda crecer y se desarrollar adecuadamente. Entonces, es fundamental la presencia de los microorganismos en el suelo, la presencia de los diferentes elementos. Y necesitamos también de la energía del sol, porque la energía del sol, junto con el gas carbónico, el dióxido de carbono, por el proceso de fotosíntesis, va a permitir el crecimiento de las plantas. Y en ese proceso de fotosíntesis libera el oxígeno. Entonces, las plantas son fundamentales para nuestro sustento mientras estemos encarnados. Pero las plantas solamente se van a desarrollar
si el suelo tiene los nutrientes adecuados y si existen los microorganismos adecuados. Se requiere también el agua, elemento vital. Nuestro cuerpo físico es 70% agua, entonces las plantas también requieren agua para su crecimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros estamos desforestando los bosques, las selvas, cada vez menos plantas disponibles para la producción de oxígeno, para la absorción del gas carbónico y para producir el alimento necesario para nosotros humanos y para los otros animales que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta Tierra. En Brasil, yo creo que ustedes han visto los grandes incendios forestales causados por los humanos. En Colombia, en Indonesia, que para abrir más espacio para la creación de ganado o para plantar soya o maíz para producir ración para los animales. Eso está creando un problema serio a nivel mundial. Otro es la contaminación que hemos causado en el suelo. Hemos introducido metales pesados como plomo, litio, níquel, que por ejemplo vienen de las baterías de los celulares, de baterías de diferentes, que contaminan el suelo y que afectan los procesos aquí de crecimiento de las plantas. Hemos contaminado el agua necesaria para el tratamiento o para el crecimiento de las plantas y para nuestro propio consumo. Hemos contaminado el aire y estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran que 8 millones de personas desencarnan todos los años por consecuencia de problemas en el sistema respiratorio por respirar aire contaminado. Entonces, estamos afectando la calidad de vida de varios seres humanos. Los monocultivos, extensiones gigantescas de la misma planta, cuando la naturaleza nos muestra que lo que hace un ecosistema resiliente es la diversidad de especies. Y hemos alterado el ciclo del agua. Con la deforestación hemos alterado las corrientes de agua que se llaman los ríos voladores, que llevan el agua de la selva, de los bosques para otras áreas del mismo país o del mismo continente. Y por el uso indiscriminado de fungicidas y pesticidas para controlar las plagas en esos monocultivos, hemos llevado a la muerte a muchos de los microorganismos que son esenciales para el crecimiento de las plantas, afectando la calidad del suelo. Entonces, nosotros, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, por nuestra ignorancia o por la ambición o por otras razones, estamos llevando poco a poco a acabar ese medio que tenemos para nuestro sustento aquí en esta encarnación en el planeta Tierra. Y Kardec ya nos decía en el libro de los espíritus, pregunta 706, que es algo así que siempre me llama mucho la atención. Hace más de 160 años ya los espíritus nos advertían, ya traían ese conocimiento de que el suelo es la fuente principal de donde derivan los otros recursos. Y termina diciendo, porque en definitiva esos otros recursos no son más que una transformación de los productos del suelo. Todo lo que nosotros consumimos es de una u otra manera la transformación de los productos del suelo. Los nutrientes que estaban allá pasaron para las plantas, o los animales la comieron, o nosotros las consumimos, y eso es lo que nos permite sustentarnos. Entonces, Kardec y la espiritualidad superior ya nos llamaban la atención. El suelo es la fuente principal de donde derivan todos los otros recursos. Si tenemos la obligación de cuidar de nuestro cuerpo físico, tenemos que trabajar en el cuidado del suelo, el cuidado de la tierra, que es de donde tenemos la fuente principal de nuestro sustento.
Y el suelo ha sido estudiado en detalle y se ha encontrado que ese contacto con el suelo es uno de los mejores antidepresivos, porque existe un microorganismo, el Mycobacterium, que estimula la producción de un neurotransmisor en nuestro cerebro y que comienza a fluir por todo nuestro cuerpo físico, que es la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que cuando fluye por el cuerpo nos da aquel estado de tranquilidad, de calma, de que estamos bien. Y eso lo digo por experiencia propia, en el trabajo que hacemos en la huerta, en la obra social. Siempre que trabajamos directo, al final del día nos sentimos súper bien, y debe ser por la producción de serotonina en nuestro organismo. Y ya también el espíritu de Emmanuel, en esa obra que se llama Compasión, que fue escrita en 1993, psicografiada por Chico Javier, nos dice lo siguiente: debemos compadecernos de la tierra. Ella produce el pan que te sustenta. No le contamines la grandeza ni la dejes maltratada. Nuevamente, nos está llamando la atención la espiritualidad de que tenemos que tener compasión por la tierra, por el suelo, porque a través de ella es que se pueden producir o pueden crecer las plantas. Por ejemplo, en el caso del pan que nos sustenta, el trigo, el maíz, para las arepas. A mí me gustan mucho las arepas, y vienen del maíz. Es un producto de la tierra. Y el espíritu de Emmanuel nos dice: no contaminemos la grandeza, la grandiosidad de la obra divina, que hizo de tal manera que tiene todos los elementos adecuados para que nos puedan sustentar y nos brinda las mejores condiciones para que podamos hacer lo que nosotros hemos definido antes de reencarnar. Y también nos dice para no dejar maltratada, para no abusar del suelo, no contaminarlo, no agredirlo. Y vemos que no estamos haciendo eso en general. Por ejemplo, los grandes monocultivos, usando máquinas extremadamente pesadas que van causando poco a poco la pérdida, la erosión del suelo. O maltratamos cuando usamos de forma indiscriminada herbicidas, fungicidas para acabar con las plagas, que son producto menos de la falta de una buena gestión del cultivo de los alimentos. Entonces, estamos maltratando, estamos contaminando, no estamos teniendo compasión con la tierra que nos brinda la oportunidad en esta existencia para que podamos continuar evolucionando, cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el efecto que se está viendo? Aquí trajimos un estudio que muestra la reducción en el nivel de nutrientes en un periodo de 50 años para el caso de los brócolis y el caso de las zanahorias. Por ejemplo, proteínas, lípidos, carbohidratos. Hubo una reducción en el contenido de proteínas y carbohidratos de los brócolis en 50 años. Elementos fundamentales, el calcio, que es importantísimo para nuestro organismo. Hubo una reducción de más del 60%. De hierro, porque muchas personas dicen: los brócolis son buenos porque tienen hierro. Hubo una reducción del 44%. Y, por ejemplo, en el caso de la vitamina A para el brócoli, en 50 años hubo una reducción de 82%. En la vitamina C, 24%. Y si vemos en la zanahoria, son caídas o reducciones bastante significativas. ¿Por qué? Porque hemos ido a través de monocultivos extrayendo los nutrientes y no se están reponiendo de la forma adecuada. Y también porque muchas veces los nutrientes están presentes, pero hemos matado los microorganismos, que son los que extraen los nutrientes para las raíces de las plantas, por el uso
abusivo de herbicidas y fungicidas. Entonces, ese es otro dato importante para que veamos que tal vez lo que comíamos hace 50 años, bueno, para los que tenemos más de 50 años, es diferente el contenido nutricional de lo que estamos consumiendo actualmente. A no ser que sean productos naturales, orgánicos, en los cuales realmente se tiene un cuidado del suelo y los nutrientes son los que antiguamente tenían los alimentos. Por ejemplo, otro de los problemas es el aumento del nivel de la concentración del CO2, del gas carbónico en la atmósfera. Y los estudios que se han realizado muestran que en la medida que continúe aumentando esa concentración del gas carbónico en la atmósfera, en 2050, no sé si aún, yo no sé si voy a estar encarnado, pero muchos de los jóvenes que están participando con seguridad, creo que mis hijos van a estar encarnados en esa época, el contenido de algunos de los nutrientes en los principales alimentos que alimentan a la población humana van a estar reducidos. Por ejemplo, en el caso del trigo, va a tener menos 9% de zinc. En el caso de arroz, va a tener casi 8% menos de proteínas. En el maíz va a tener casi menos 6% menos de hierro. Entonces, es otro factor que está afectando el contenido nutricional de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque por la quema de los combustibles fósiles estamos aumentando la concentración del CO2, el gas carbónico, el dióxido de carbono, en la atmósfera de nuestro planeta. La semana pasada llegamos a 420 partes por millón. En la época de Kardec, para tener una idea, era 280 partes por millón. O sea que desde la época de Kardec hasta el momento presente aumentó 50% la concentración del gas carbónico en la atmósfera de nuestro planeta. Y eso está causando problemas en el contenido nutricional de los alimentos que consumimos. Y también ese gas carbónico está contribuyendo para aumentar la temperatura de nuestro planeta. El gas carbónico es el principal gas contribuyente al aumento, es el principal gas del efecto invernadero que está aumentando la temperatura de nuestro planeta. En los últimos 200 años hemos aumentado la temperatura del planeta en un grado centígrado. Y para quien vive en Bogotá, que está con frío, un grado más calentico hasta podría ser mejor. Pero eso tiene un impacto ambiental fuerte sobre la producción de los alimentos y sobre la salud de los seres humanos. Se estima una reducción en las cosechas por el aumento de 1 grado de temperatura, o por cada grado que aumente, va a reducir la productividad de la cosecha. Por ejemplo, en el caso del maíz, un poco más de 7%, en el caso del trigo, 6%, en el caso del arroz, 3%. Cada grado que aumente, los estudios muestran que el volumen o la cosecha va a ir disminuyendo. Y esos 4 cultivos constituyen 2/3 partes del consumo de toda la población de nuestro planeta. Entonces, volvemos a los mensajes de la espiritualidad. En este caso, de uno de los espíritus mentores de André Luis en la obra Los Mensajeros. Y nos dice que el suelo y las plantas están llenos de principios curativos y transformadores. Y vemos, nuestros padres, nuestros abuelos tenían una plantica que servía para cada cosa de las enfermedades que se presentaban. Y las personas se curaban sin necesidad de tantos remedios farmacéuticos que existen en la actualidad y que muchas personas se automedican para cuando tienen dolor. Fulanito usó tal, yo también voy a usar. Entonces, tenemos que volver más a ese conocimiento que tenían las personas, y ahora con la ciencia puede ser reforzado. Entonces, vea, la espiritualidad
vimos a través de Kardec, a través de Emmanuel, en el libro de Compasión, a través de los mensajeros, aquí de Juan Andrés Luis, nos llama la atención sobre la importancia del suelo, de la calidad del suelo y de la importancia de las plantas para nuestra salud. Primero, porque nos sustenta, y segundo, porque si tenemos alguna enfermedad, nos puede ayudar en la cura. Y nos llaman también así: desde hace milenios, la naturaleza espera la comprensión de los hombres, la comprensión y la compasión, porque poco a poco hemos ido deteriorando, hemos ido infringiendo las leyes divinas en detrimento de la buena calidad del medio ambiente. Y en esta obra también muy importante del espíritu de Miramés, Salud, hay un capítulo, el capítulo que se llama Lo que coméis. Y nos dice: este es el momento en que debéis volver la vista hacia los alimentos integrales. Y fue psicografiado en 1993, donde ya habían muchos alimentos procesados y ultraprocesados. Imagínense ahora que ese tipo de alimentos aumentó exponencialmente. Los famosos alimentos chatarra, muchas cosas que realmente no alimentan. Y la espiritualidad nos dice: ahora es el momento de volver, de mirar nuevamente hacia la alimentación integral, extrayendo totalmente la energía acumulada en las semillas, en las hojas, en los tubérculos y en los frutos, sin olvidarnos de la educación de la mente en el momento de ingerirlos. ¿Por qué dicen eso? Porque hay muchos alimentos que las personas no utilizan de forma integral. Por ejemplo, la remolacha. La mayoría de las personas solamente se comen la batata, el tubérculo. No comen los tallos ni las hojas. Y los estudios muestran que 48% de los nutrientes están aquí y 52%, o sea, la mayor parte, está en el tallo y en las hojas. Por eso, Miramés nos dice que tenemos que mirar hacia esa parte de los alimentos que sean utilizados de forma integral. Por ejemplo, la auyama. Las personas normalmente usan esta parte y las semillas las descartan. Y nosotros muchas veces vemos cuando hacemos el compostaje que van muchas semillas de auyama, cuando este es un elemento, la semilla de la auyama es riquísima en omega 3, en hierro, que si se utiliza de la forma adecuada nos permite mejorar la calidad de nuestra nutrición. Entonces, utilizar de forma integral los alimentos, semillas, hojas, tubérculos y frutos. Y que cuando estemos consumiendo, ingiriendo estos alimentos, nuestro pensamiento sea positivo, porque no sirve comer bien y aquí con rabia, con ira, pensando en qué le voy a decir al otro, cómo me voy a vengar, porque ahí afecta la parte energética de nuestro cuerpo físico, la parte periespiritual. Entonces, tenemos que estar en buena disposición para el momento de nuestros alimentos, del consumo de nuestros alimentos. Y por eso existe la pirámide alimentar, que es lo que normalmente se conoce, la pirámide que mejores nutrientes tiene para el cuerpo humano, y tenemos la pirámide ambiental. Entonces, si ustedes ven aquí la pirámide alimentar, en este sentido, el consumo es recomendado. Entonces, lo que más deberíamos consumir son legumbres y verduras, frijoles, frutas, cereales. Lo que menos se recomienda son carne, queso y muchas azúcares. ¿Por qué? Porque si vemos de este lado, la pirámide que es invertida, esos alimentos de carnes, de quesos, tienen el mayor impacto ambiental. Especialmente carne roja es el que tiene el mayor impacto ambiental. ¿Por qué?
porque es la principal causa de la deforestación en el mundo. Para abrir espacio, para crear más ganado, que ocupa mucho espacio, y para producir o cultivar soya, maíz, que van a permitir hacer las raciones para alimentar los animales. Entonces, entre más vegetales, cereales comamos, estamos contribuyendo para tener un menor impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los impactos que mi presencia en la tierra, yo en la tierra, estoy causando? Por ejemplo, cuando uso el transporte particular o público, dependiendo de qué lo mueve. Es gasolina, es diésel, quema, va a producir gas carbónico, va a producir material particulado que va a afectar la calidad del aire. Estoy causando un impacto. El tipo de alimentación, vimos la pirámide ambiental y la pirámide alimentar. Dependiendo de lo que yo consuma, de los alimentos que consuma, voy a tener un impacto en la tierra. El vestido que uso, la frecuencia con la que cambio ¿cómo se llama? Mis ropas. Yo sigo todas las tendencias de la moda, estoy cambiando cada 6 meses. La industria de los vestidos de ropa es la segunda mayor poluente del mundo por el uso de tintas, el uso de herbicidas, fungicidas en los materiales que utilizan para elaborar las vestimentas. La energía que utilizamos, ¿qué tipo de energía estamos utilizando? Energía solar, eólica, energía del petróleo. Eso tiene un impacto en el ambiente. ¿Cómo consumimos el agua? Estamos desperdiciando, dejamos el grifo abierto mientras nos lavamos los dientes. ¿Cómo utilizamos los alimentos? Porque todos los alimentos fue utilizado agua. Si desperdiciamos alimentos, estamos desperdiciando agua. Y eso tiene un impacto fuerte en el ambiente. La generación de basura. ¿Cuánta basura estamos generando todos los días? ¿Para dónde va esa basura? ¿Cuál es el tratamiento? Eso tiene un impacto. Y eso, el resultado de eso, es que estamos contribuyendo para el cambio climático y contribuyendo para la pérdida de la biodiversidad. O sea, llevando a la extinción a muchas otras especies que están evolucionando con nosotros aquí en el planeta Tierra. El cambio climático, estamos viendo el aumento de la temperatura, el aumento de la frecuencia y la severidad de los huracanes, los ciclones. Ahora, al comienzo de este año, en Bangladesh, en la India, hubo tremendas inundaciones por efecto o como consecuencia del cambio climático. ¿Y cuál es la causa de eso? Nosotros, seres humanos, somos la causa de todos esos impactos, de nuestra presencia en la Tierra, por causa de nuestra ambición, del orgullo, del egoísmo, de la impericia y de la imprevisión, o sea, de la falta de conocimiento y de la falta de visión de los impactos de nuestros comportamientos y de nuestras actitudes. La ambición, por ejemplo, de los dueños de las grandes petroleras que quieren ganar más y más dinero, sabiendo de los impactos que tienen, cuando ya tenemos otras formas de generar energía, solar, eólica, geotérmica, que podríamos hacer el cambio de esa energía del petróleo, del gas natural, del carbón, para una energía limpia. Entonces, la causa está en nosotros, seres humanos, y eso es consecuencia del modelo económico lineal que está imperante en todo en las sociedades del planeta Tierra. Ese modelo económico lineal extrae recursos, produce, usa y descarta. Y aumenta la cantidad de basura
de residuos que bota en algún lugar y que tiene un impacto ambiental grande. Y viendo eso, por ejemplo, de los residuos, este es un estudio hecho en Bogotá de la composición de los residuos sólidos residenciales, o sea, de las casas, de los apartamentos, de todas las personas que viven en Bogotá. 60% son residuos de alimentos, 10% son plástico y aquí 12% son el resto del doméstico y otras cosas por ahí. Pero lo que quiero llamar la atención es los residuos de alimentos, las cáscaras, las hojas, todo lo que cuando están preparando el almuerzo, la comida, el desayuno, todas esas cáscaras, semillas, va para la basura. Cuando eso podría ser usado compostando para producir abono. Y todo ese residuo va para el relleno sanitario de Dona Juana, que ustedes creo que han visto los problemas que han tenido y el costo que tiene eso para hacer el tratamiento del lixiviado, que viene súper contaminado con patógenos, con metales pesados. Entonces, en Bogotá, todos deberían enfocar su trabajo en hacer el compostaje de su residuo orgánico. Mi mami, por ejemplo, ella va recogiendo todas las cáscaras y eso, y a cada 5 días va al frente del centro espírita, que tienen un jardín, y abre un hueco, entierra esos residuos orgánicos, y ustedes pueden ver las rosas, las plantas que ella tiene ahí en el jardín, súper bonitas. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo los nutrientes al suelo, y el suelo responde entregando esos nutrientes para las plantas, para su crecimiento. Por eso necesitamos pasar de ese sistema económico lineal a una economía circular, en el cual vamos a tener 2 líneas, una de los nutrientes biológicos y otra de los nutrientes técnicos, que son los nutrientes que nosotros, con el adelanto de la ciencia, hemos creado una serie de compuestos que no existen o no existían en la naturaleza antes. Por ejemplo, el plástico no existía. Entonces, ese entra en esta línea. Nutrientes biológicos. ¿Qué hace? Plantamos, utilizamos, consumimos y genera un residuo. Las hojas, las cáscaras. Eso tenemos que regenerarlo, recircularlo a través del compostaje para volverlo a la tierra y que produzca más otras plantas. Y los nutrientes técnicos, por ejemplo, el metal, todo eso, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el caso de los residuos orgánicos, hacer el compostaje. Y en los residuos técnicos, plástico, papel, vidrio, metal, debemos participar o promover el reciclaje de todos esos para que vuelvan al sistema productivo y no sea necesario extraer más recursos de la naturaleza, porque aquí ya hay suficientes que están yendo para los basureros a cielo abierto o para los rellenos sanitarios, causando una serie de problemas. Entonces, el concepto que está creciendo en la actualidad es que vamos en esa dirección de la economía circular, y para eso nosotros deberíamos participar. Y existen varias técnicas para hacer ese compostaje. En la obra social Cielo Lemos, que atendemos 312 niños, nosotros ya hemos implementado 5 técnicas de compostaje para mostrar para las personas que, independiente del tamaño de su residencia, si vive en un apartamentico, si vive en una casa, si vive en una hacienda, puede hacerlo. Hacemos vermicompostaje, que es con las lombrices. Hacemos el compostaje laminar, que es directamente en la tierra. Hacemos el gongo compostaje, que utilizamos los góngolos, que son la especie de la naturaleza especializada en transformar la celulosa
de las hojas en material orgánico para el alimento de las plantas. Y estos existen en todos los lugares del mundo. Compostamos también con biodigestores, que utilizamos microorganismos, y lo último que implementamos fue el cubo Kashi, que es otra técnica de compostaje. Entonces, para cualquier tamaño existe la técnica. Y nosotros hacemos talleres para el público para enseñar que es posible y que pueden reducir su contribución de la basura, eliminando o utilizando la parte orgánica y produciendo abono. Nosotros en los últimos 5 años de la obra social, porque tenemos los niños comen 5 veces y tenemos 64 empleados que almuerzan todos los días, generamos residuo orgánico. Y en los últimos 5 años ya hicimos el compostaje de 20 toneladas de residuo orgánico. Y con eso conseguimos reducir el impacto ambiental de la generación de 10 toneladas de gases del efecto invernadero. Entonces, es posible hacerlo. Nosotros aquí en la casa, en el apartamento, también hacemos el compostaje. Entonces, es posible hacerlo. Y ahí en Bogotá, que 50-60% de lo que va en la basura es residuo orgánico, deberían hacer la reflexión y colocarlo en práctica. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como espíritas en ese aspecto de nuestra presencia en la tierra y del impacto que tenemos y que podemos evitar? Primero, Allan Kardec en la Génesis nos dice que la doctrina espírita nos brinda los elementos, los argumentos que nos dan la fuerza moralizadora de saber por qué tenemos que hacer eso, por qué tenemos que cuidar del suelo, porque en el libro de Espíritu nos dicen el suelo es el recurso básico, primordial, es la base. Entonces, esa convicción nos lo da la doctrina espírita. Las tendencias progresistas de la doctrina espírita. Ese tipo de técnicas que mostramos son resultado del conocimiento de personas de antes como de nuevas técnicas. Estamos acompañando el progreso que está ocurriendo en la ciencia. Amplitud de las miras de la doctrina espírita y de la generalidad de los temas que abarca. Por ejemplo, el tema ambiental es un tema que tiene todo a ver con la doctrina espírita. El estudio del libro tercero del libro de los espíritus, que es las leyes morales, es un estudio de ecología. Si ustedes comienzan a profundizar ese estudio del libro tercero del libro de los espíritus, de las leyes morales, van a ver que tiene todo lo que la ecología nos está enseñando en la actualidad. Entonces, por eso les felicité al comienzo, porque pocos centros espíritas tocan estos temas ambientales dentro de la programación de sus charlas, de sus conferencias públicas. Y ojalá que lo hagan, continúen haciendo con más frecuencia. Y por todo eso, nosotros espíritas estamos aptos a secundar ese movimiento regenerador que está ocurriendo en el mundo. El mundo de regeneración no es los espíritas que lo están haciendo. Nosotros estamos ayudando, pero hay mucha gente en muchos lugares del mundo que ya están trabajando en todas estas cosas de cuidado del medio ambiente, de mejorar las condiciones sociales, de ayudar al prójimo. Entonces nosotros podemos contribuir, podemos ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tiene 2 aspectos. Uno, a nivel individual, en las cuestiones espirituales, y otra, en nuestras actitudes y comportamientos con relación al planeta. En la parte espiritual, orar y meditar, porque eso nos ayuda a conectarnos con nuestro espíritu guía, espíritus protectores, para tener mejores ideas para hacer las cosas. Ser más generosos, ser más agradecidos, perdonar con más frecuencia, ser más solidarios. Y la pandemia nos está dando esa oportunidad
educarnos espiritualmente, aprender más de la doctrina espírita, educar a los niños en estos temas espirituales, ambientales, y el conocimiento de nosotros mismos. Pregunta 919 del Libro de los Espíritus. Desde el punto de vista de nuestro comportamiento con el planeta, las Naciones Unidas en la Agenda 2030 han determinado que nosotros tenemos que reducir en 50% la generación de los gases del efecto invernadero hasta 2030, o sea, de aquí a 9 años. Entonces deberíamos tomar actitudes para reducir, evaluar nuestros comportamientos y ver cómo podemos contribuir con eso. Y se estableció que hasta 2050 deberíamos reducir en 100% la generación de los gases del efecto invernadero. Eso va a modificar mucho la forma, el estilo de vida de nosotros aquí en el planeta Tierra. Entonces tenemos que estar preparados para eso y contribuir. Votar de forma más consciente para escoger mejores representantes y cambiar poco a poco o lo más rápido posible nuestra dieta de una dieta carnívora para una dieta en base de plantas por los efectos, por los impactos ambientales que tiene el consumo de carnes. Alimentos más naturales, productos locales mejores, que no vengan desde 2.000, 3.000 kilómetros, sino que sean lo más cercanos de productores que nosotros conozcamos, mejor aún. Usar energías alternativas, solares, eólicas. En la obra social, nosotros ya instalamos 56 paneles y estamos generando 35% de la energía que consumimos. Y en 3 años esperamos generar toda la energía que consumimos en la obra social. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta final. ¿Qué voy a hacer para contribuir con el cuidado del medio ambiente? Para que mi presencia en la Tierra no sea negativa, sino que por el contrario pueda contribuir a mejorar las condiciones en las cuales encontré el planeta cuando encarné. Hay mucho conocimiento dentro de la doctrina espírita y fuera de la doctrina espírita para que tengamos los argumentos, la convicción, la fe de que eso es lo que tenemos que hacer. Cuidar del ambiente, porque ese es el que nos va a dar el sustento para que mientras estemos encarnados podamos tener las mejores condiciones para continuar creciendo espiritualmente. Entonces, para concluir, algunos puntos que considero importantes. Primero, reciclar, la economía circular, compostar, la economía circular en los nutrientes biológicos, cuidar de nuestro cuerpo físico, dormir bien, alimentarnos bien, buenos pensamientos, usar de una forma integral los alimentos y la nutrición. La ciencia de la nutrición tiene muchas informaciones al respecto de esto que deberíamos ir conociendo. Usar de una forma más eficiente los recursos de la naturaleza, agua, energía, los alimentos. Estudiar la doctrina espírita. Como les mencioné anteriormente, el Libro de los Espíritus, una fuente riquísima en todos estos argumentos para que seamos más conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente. Y eso nos va a llevar a cambiar nuestros hábitos del día a día. Pero no sirve hablar mucho si nosotros no colocamos en acciones del día a día todos estos conocimientos. Porque cuando retornemos al mundo espiritual, lo único que vamos a llevar son nuestras acciones. Bueno, muchas gracias por la presencia. Bueno, Orlando, le damos muchas gracias por su conferencia, por todas estas enseñanzas, y ahora solamente nos queda la tarea nomás de ponerlas en práctica. Fácil. Sí, lo más fácil. Bueno, hay unas preguntas en el chat. Entonces, dice Ananías Ávila: gracias por estos importantes aportes que complementan el crecimiento espiritual, y pregunto, ¿qué alternativas le quedan al hombre para proteger los suelos y de esta manera la agricultura, si por ejemplo el uso de energías fósiles y nucleares va en aumento? Sí. Con la pandemia
varios de los gobiernos están pensando cambiar el uso de energías fósiles para energías alternativas, solar y eólica. Y en los últimos años, las inversiones mayores han sido en energía solar y en energía eólica. Poco a poco ha ido cambiando. Y en el punto de vista de la agricultura, está creciendo el movimiento de agricultura sustentable y agricultura agroforestal. Mencionaba para Germán y María y al comienzo, nosotros estamos en la obra social comenzando un proyecto de una huerta en sistema agroflorestal para recuperación del suelo, de esa área que nos entregaron degradada. Y en muchos lugares del mundo está creciendo ese movimiento de agricultura sustentable que utiliza, no utiliza fertilizantes químicos, no utiliza pesticidas, herbicidas, porque aprovecha el conocimiento que la naturaleza desarrolló durante millones de años y lo que estamos es imitando a la naturaleza. En las selvas, en los bosques, no existe basura. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes son reciclados. Cada especie tiene una función determinada. En las selvas no tienen fertilizantes químicos que adicionan, porque son las mismas plantas que van quitando las hojas, los troncos, los animales que mueren, son los que van nutriendo. Entonces, la agricultura sustentable lo que ha aprendido es de la naturaleza y usando ese conocimiento para cultivar y cultivar en diversidad. Cuando tú plantas solo la misma especie, llega una plaga y acaba con todo. Si tú tienes varias especies en el mismo ambiente, puede llegar una plaga, pero no se prolifera porque son varias especies diferentes que le gusta una y no come las otras. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo de cómo funciona la naturaleza y cómo se ha desarrollado en millones de años. Listo, gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿Allan Kardec es el autor del libro de los mediums? Sí. Sí. Bueno, hay de pregunta, referente a los residuos de alimentos con el reciclaje, ¿no se puede organizar recolección para uso como abono o combustible? Hay países que lo hacen. Sí, en algunos lugares utilizan el residuo orgánico para generar energía, solo que es una forma poco eficiente de utilizar los nutrientes que tienen el residuo orgánico. Lo mejor es hacer compostaje para producir abonos. Es la forma más eficiente de aprovechar. Y es lo que la naturaleza hace. Entonces estamos solo siguiendo, imitando los procesos de la naturaleza. Y por aquí hay otra pregunta, Exadis, dice, teniendo en cuenta el impacto de las acciones del ser humano sobre la tierra, ¿qué soluciones se pueden encontrar sobre el uso del glifosato y los agroquímicos utilizados para los cultivadores de coca? ¿Existen otros productos que puedan reemplazarlos? ¿Y cómo se puede restaurar la sustitución de cultivos de amapola, como por ejemplo con el frijol tecnificado? Ese es un problema que es ambiental y social. Y todo está relacionado y tiene un fondo espiritual. ¿Por qué? Porque esas personas cultivan coca. Porque hay gente que consume las drogas. ¿Por qué las personas consumen drogas? Muchas tienen problemas de tipo emocional, afectivo, relacionamientos. Entonces, por eso es que es importante la educación espiritual, para que las personas entiendan cuál es el objetivo de la vida. Y si no tienen esos vacíos existenciales, esos problemas de relacionamiento, no van a necesitar el consumo de drogas. El uso del glifosato es un problema serio para la condición del suelo. Y en Estados Unidos
ya en California, la empresa que produce ha sido multada multimillonariamente para no usar más ese tipo de sustancia para algunos cultivos. Es que no es solo para la coca, sino lo utilizan en muchos otros cultivos. Es algo que no es fácil de solucionar, no es rápido, pero tenemos que comenzar de alguna forma. Y tenemos que mejorar las condiciones sociales de cómo está distribuida la riqueza en nuestro planeta para que las personas no tengan que recurrir a ese tipo de actividad para sustentar sus familias. Bueno, hay dos preguntas más. Maribel pregunta, ¿el daño al medio ambiente tiene consecuencias espirituales? Sí, claro. Sí. Por varias razones. Si el medio ambiente, la naturaleza, es la obra divina. Y si nosotros estamos causando daño a la naturaleza, es como si estuviéramos, por ejemplo, cuando llevamos a la extinción a otra especie. Ellos son nuestros hermanos inferiores. Estamos matando. Entonces, es como si matáramos personas. Eso tiene una consecuencia espiritual por la ley de causa y efecto, que después va a recibir las consecuencias. El daño al medio ambiente, por ejemplo, que estamos viendo en la actualidad, el aumento de la concentración de los gases del efecto invernadero. Estamos viendo la consecuencia ya, aumento de la temperatura, aumento de los huracanes. Eso está llevando a condiciones difíciles a otras personas que están sufriendo por eso, tal vez. Y nosotros tenemos parte de esa responsabilidad, mayor o menor. Entonces, tiene consecuencias espirituales el impacto negativo en el medio ambiente. Y todos tenemos una parcela de responsabilidad. Y por eso es que el conocimiento es importante, porque nos lleva a cambiar nuestros hábitos para reducir el impacto ambiental. Listo, y ya la última pregunta dice, ¿no hay un partido político conformado por líderes espiritistas que puedan intervenir en las leyes reales para fomentar reciclado y reuso de materiales? No, no existe, y porque el objetivo del espiritismo no es formar partidos políticos. El objetivo del espiritismo es hacer que los seres humanos seamos mejores seres humanos. Entonces, hay espíritas que participan de movimientos políticos. Aquí el esposo de la doctora Marlene Nobre, que varios ahí conocieron, el mismo Becerra de Meneses, fue político. Lo que tenemos es que escoger mejores representantes. Por eso el voto consciente es súper importante para escoger las mejores personas que puedan hacer las leyes que favorezcan a la mayoría de la población. Pero sí, el espiritismo no va a ser un partido político y no es el objetivo. Listo, Orlando, muchas gracias por tus intervenciones y pues por estas enseñanzas. No sé si mi abuelito quiere decir algunas palabras. Sí, apreciado Orlando, muchísimas gracias por su ayuda, porque es una ayuda que nos está dando a traernos este esclarecimiento y a su vez invitarnos a amar a nuestro planeta, amar a nuestra casa. Es que está en nuestra casa, que Dios ha puesto a nuestro alcance para nuestro crecimiento espiritual a través de la reencarnación. Entonces, querido Orlando, permítame desde acá y a nombre de todas y todos mis queridos hermanos que están en esta plataforma, darle un fuerte abrazo lleno de mucha paz, de mucha armonía, pero ante todo de mucha gratitud, gratitud, gratitud y gratitud por siempre. Bendiciones. No, gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Muy amable. Bueno, vamos a dar continuidad entonces a la tarea del día de hoy. A continuación, vamos a dar la palabra a Gonzalo Cruz.
quien nos va a compartir el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 17, Sed Perfectos, el tema Los Superiores y los Inferiores, ítem 9. Por favor, pues seguir con los micrófonos apagados y cualquier comentario por medio del chat. Gonzalito. Compañeras y compañeros, hermanos espíritas en Ideal Espírita, muy buenas tardes. Bienvenidos también a nuestros hermanos desencarnados que se encuentran aquí presentes participando de esta maravillosa conferencia del día de hoy con nuestro hermano Orlando Villarraga. A continuación, entonces, seguimos con el Evangelio que nos corresponde para el día de hoy. Entonces, hoy el Evangelio, como lo decía nuestra hermana, corresponde al Evangelio según el Espiritismo, que es el que vamos a leer para quienes de pronto no conocen este libro, el capítulo 17, Sed Perfectos, y el ítem 9, corresponde a los superiores y los inferiores. Y nos dice así el ítem 9, que la autoridad, lo mismo que la riqueza, es un encargo del que deberá rendir cuentas aquel que está investido de ella. Entonces, nos dice que no supongáis que se le ha conferido para proporcionarle el vano placer de mandar, ni tampoco, como lo cree equivocadamente la mayor parte de los poderosos de la tierra, como un derecho o una propiedad. Dios, por otra parte, les demuestra constantemente que no es ni lo uno ni lo otro, pues él retirará esta autoridad cuando él le place. Esa voluntad de Dios, si fuese un privilegio inherente a la persona que la ejerce, sería inalienable. Y así pues, nadie puede decir que algo le pertenece cuando se le pueda quitar sin consentimiento. Dios confiere la autoridad a título de misión. Vea lo importante que es esto, es una misión, o también de prueba, cuando lo juzga conveniente y la retira del mismo modo. Quien quiera que sea depositario de autoridad, sea cual fuere la extensión de ella, desde la del Señor sobre su servidor hasta la del soberano sobre su pueblo, no debe olvidar que tiene almas a su cargo y habrá de responder por la buena o mala orientación que imparta a sus subordinados. Y sobre él recaerán las faltas que éstos lleguen a cometer, así como los vicios a los cuales sean arrastrados a consecuencia de esa orientación o de los malos ejemplos que dé. Por el contrario, recogerá los frutos de la dedicación que emplee para conducirlos hacia el bien. Cada hombre tiene en la tierra una misión grande o pequeña, y esa misión, cualquiera que sea, se le otorga para el bien. Por consiguiente, quien la falsea en su principio no hace más que fracasar en su desempeño. Del mismo modo que Dios pregunta al rico, ¿qué has hecho de la riqueza que debía ser en tus manos una fuente que esparciera fecundidad alrededor tuyo? Preguntará también al que tenga una autoridad cualquiera, ¿qué uso has hecho de esa autoridad? ¿Qué males has evitado? ¿Qué progreso promoviste? Si te diste subordinados, no fue para que los convirtieras en esclavos de tu voluntad, ni en instrumentos dóciles a tus caprichos o a tu ambición. Te hice fuerte y te confié a los débiles, para que los amparases y los ayudaras a ascender hacia mí, dice el Padre. El superior que se encuentra compenetrado de las palabras de Cristo no desprecia a ninguno de los que están a sus órdenes, porque sabe que las distinciones sociales no persisten delante de Dios. El espiritismo le enseña que si hoy le obedecen, tal vez antes le han dado órdenes o se las darán más adelante, y entonces será tratado según la manera como haya tratado a los otros. Si bien el superior tiene deberes que cumplir, el inferior también los tiene.
y no son menos sagrados. Si este último es espírita, su conciencia le dirá, aún mejor que no puede considerarse dispensado de ellos, ni siquiera cuando su jefe deje de cumplir con los que le competen, porque sabe que no debe devolver mal por mal y que las faltas de los unos no justifican las de los otros. Si sufre por su posición, dirá que seguramente lo ha merecido, porque es posible que él mismo haya abusado en otro tiempo de su autoridad y porque le corresponde a su vez experimentar los inconvenientes que ha hecho sufrir a otros. Si se ve obligado a soportar esa posición, porque no encuentra otra mejor. El espiritismo le enseña a resignarse y a considerarla una prueba para su humildad, necesaria para su adelanto. Su creencia lo guía en la manera de comportarse y lo induce a proceder como le gustaría que sus subordinados procediesen para con él. En el caso de que fuera el jefe, por eso mismo es más escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones, pues comprende que toda negligencia en el trabajo que se le ha confiado es un perjuicio para aquel que lo remunera y al que debe su tiempo y su dedicación. En una palabra, es inducido por el sentimiento del deber que su fe le confiere y por la certeza de que todo desvío del camino recto implica una deuda que tarde o temprano deberá pagar. Francois, Nicolas Madeleine, Cardenal Morlot, París, 1863. Entonces aquí vemos que el espíritu de Francois Nicolas Madeleine, a través del Evangelio del día de hoy, nos enseña que Dios nos da autoridad no para que nos envanezcamos, ni nos llenemos de orgullo, tampoco para sentirnos más grandes entre nuestro prójimo, y no debe ser utilizada para humillar. Pues si hoy humillamos a nuestros subalternos, mañana ellos pueden llegar a ser nuestros amos o superiores. Y entonces, por la ley de causa y efecto, podemos recibir la misma medicina que hayamos ofrecido sin derecho a reclamar, porque seremos víctimas de ese boomerang que ayer en existencias anteriores dirigimos contra los demás sin pensar que esa buena o mala acción volverá hacia nosotros con la misma fuerza o intención que le hayamos dedicado. Francois también nos recuerda que al igual que la riqueza, la autoridad no es dada como una prueba de la que nos es dada como una prueba de la que tenemos que dar cuentas. Y es así que no debemos pensar que es un derecho que nos pertenece, porque la potestad pertenece a Dios y no la puede retirar en el momento que Él lo crea conveniente. Además, también tiene carácter de misión, ya nos lo decía el Evangelio, y como tal debemos responder por la buena o mala orientación que hayamos brindado a nuestros subordinados. Y sobre nosotros recaerán las faltas que estos lleguen a cometer, así como los vicios a los cuales los hayamos arrastrado a consecuencia de esa orientación o de los malos ejemplos que hubiéramos dado. Nos conviene, pues, recordar que cada hombre tiene en la tierra una misión, grande o pequeña, y esa misión, cualquiera que sea, se le otorga es para el bien, y se nos preguntará qué uso le has dado a esa autoridad, qué males evitamos, qué progreso promovimos, y si nos dan subordinados no es para convertirlos en esclavos de nuestra voluntad, tampoco para hacerlos víctimas de acoso laboral, ni convertirlos en instrumentos de nuestros caprichos, ni para saciar nuestra ambición de poder. Es nuestro deber proteger a los débiles, ampararlos y ayudarlos a ascender hacia el Padre Creador. Si tenemos conocimientos, compartirlos para que también ellos puedan progresar y ayudar a progresar a otros. No olvidemos que así como los superiores tienen derechos y deberes que cumplir para con sus subordinados, de igual manera, los subordinados también deben respeto y obediencia para con sus superiores, gozando de sus derechos, pero también de sus deberes. Y por último, recomendaciones de lo que debe ser un buen líder. Significa que debe ser la persona que indica el camino
con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos y su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, para gestionar los momentos de crisis o para apoyar o entender a los integrantes de su grupo. Muchas gracias, queridas compañeras y compañeros. Es el mensaje del día de hoy por parte del Evangelio y de nuestro Espíritu Francois. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gonzalito, te damos gracias por tu intervención y por las enseñanzas que nos diste el día de hoy. Invitarlos para la próxima tarea del siguiente sábado. El tema es comportamientos conflictivos en las relaciones y le corresponde a Ingrid Gómez. Quedan todos cordialmente invitados, es a la misma hora por el mismo canal, a las 4 de la tarde. Están todos bienvenidos a su casa, Rutas de Luz. Y ya para dar cierre, entonces vamos a darle la palabra a Santiago para que nos regale la oración de cierre. Buenas tardes. Nos disponemos para elevar nuestro pensamiento. Después de recibir estas hermosas enseñanzas que nos trajo nuestro querido hermano Orlando y Gonzalo, específicamente para ver el impacto que nosotros tenemos en nuestro entorno, tanto con la naturaleza como con nuestro propio prójimo, siendo ellos quienes nos ayudan en este momento de proceso de evolución a comprender y también a dirigir nuestras energías. Señor, te damos gracias por un día más, por tener la oportunidad de tener a nuestros seres queridos, familiares, que nos ayudan de una u otra manera a suplir y a mejorar cada día. También te pedimos por nuestros queridos gobernantes, seres que han tenido un trabajo arduo, una tarea bastante compleja con esta situación que estamos presentando actualmente. También, Señor, le pedimos para que guíen, sean generosos, amables y muy especiales con todos sus subalternos. También por las personas que están liderando empresas, que de una u otra manera han sido también afectados. También, Señor, te pedimos por todas esas manifestaciones, por momentos de discordia, un poco por el orgullo, para que realmente lleguen a una paz, a una conciliación fraterna y que nos ayuden para salir de este momento. También, Señor, te damos muchísimas gracias y te pedimos también por las personas que se encuentran en estado de enfermedad, postrados en una cama, para que sean aliviados y que sus familiares también le den esa inspiración y esa motivación para salir adelante, y que nuestro hermano Jesús de Nazaret nos guarde y nos acompañe hoy y siempre, y así sea. Y así sea. Muchas gracias, Santi. Bueno, gracias a todos por su compañía y por estar hoy aquí reunidos con nosotros. Buenas tardes.